Feliz 8 de diciembre, espero que estén súper bien. El género de hoy para este calendario de Adviento es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito, y ese es ciencia ficción. Y de este voy a hablar de muchos favoritos, libro, película y series, porque me encanta. Uno de mis libros favoritos de este tema es Dark Matter de Blake Crouch. En español está como Materia Oscura. No puedo hablar mucho de qué trata porque podría arruinarles la historia, pero lo que puedo decirles es que seguimos a un hombre que es secuestrado y al despertar su vida es totalmente diferente. Sé que aunque eso suene un poco intrigante, no es suficiente para hacer que lo lean, pero por favor créanme, es increíble y te vuela la cabeza. Y algo que me encantó es que este autor es guionista, así que sus escenas se sienten como si estuvieras viendo una película, porque están escritas de esta forma, así que toda la descripción de la acción y escenarios está tan bien descrita que puedes imaginarlo perfectamente como si estuvieras viendo la película. Y de hecho va a ser adaptada a película, así que eso se va a ver increíble. Hablando de películas, una de mis favoritas de este género es Arrival o La Llegada. En esta película aterrizan unas naves en varios puntos de la Tierra, pero no hay ningún tipo de invasión y tenemos a unos especialistas que van a tratar de entender qué están haciendo estas naves aquí. Y esta película analiza el desarrollo del lenguaje y tienen que ponerle muchísima atención porque hay varios saltos de escena a escena en los que puedes no entender qué está pasando hasta que llega un punto en el que ya entiendes qué está pasando. Es una de las películas en las que tienes que concentrarte y ver más de una vez, pero es muy buena. Y tengo recomendaciones de dos series, una es animada y una no lo es. La animada es Rick and Morty. Esta serie tiene un humor muy irónico y de hecho todo comenzó por una parodia que crearon hacia Volver al Futuro. En este caso tenemos al abuelo y su nieto que en lugar de hacer viajes en el tiempo, hacen viajes en multiversos. Y aunque puedas pensar que solo es una serie cómica y con chistes un poco grotescos, está muy bien pensada y meten elementos de ciencia ficción que también te van a volar la cabeza. Y otra de mis series favoritas fue una que vi recientemente y esa es Dark. Es una serie alemana en la que se mete con temas del tiempo. Tampoco puedo hablar mucho de esta serie sin arruinarla. Siento que lo mejor para verla es no saber nada al respecto. Según recuerdo tiene 10 o 12 capítulos, no es tan larga, pero va a haber segunda temporada. Y aunque la primera temporada podría terminar así, con un final un poco abierto, me alegra que vaya a haber una segunda temporada porque sí me gustaría saber más de qué es lo que pasa después de esto. Bueno, todos estos favoritos que acabo de mencionar son de los que te dejan en shock y creo que es una de las cosas que más me gusta de la ciencia ficción, que te haga pensar y tratar de analizar qué acabas de ver o leer o escuchar. Y eso es todo por hoy. No olviden dejar sus favoritos de este género en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos mañana en el próximo. Bye.